¿Los rusos han utilizado poderío militar químico en contra del territorio ucraniano, peregrinos? ¿Qué se sabe al respecto de todo esto? Bueno, pues el Reino Unido ha anunciado nuevas sanciones en contra de varias secciones del ejército ruso, precisamente por la utilización de poderío militar químico en el territorio ucraniano, obviamente durante la invasión de Rusia a Ucrania, que arrancó desde el 24 de febrero del año del 2022. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué se enteraron los británicos de esto? ¿Por qué hasta ahora imponen las sanciones? Y sobre todo, ¿cómo afecta esto al ejército ruso? ¿Realmente le afecta al Kremlin? Porque hemos visto después de 2 años y medio de gigantescas sanciones económicas, comerciales, tecnológicas y de todo tipo al Kremlin, que no han resultado tan efectivas como los propios occidentales pensaban, aunque es cierto, peregrinos, los occidentales siempre dijeron que las sanciones iban a debilitar a Rusia a largo plazo, no a corto plazo. Pero hasta estos momentos lo cierto es que las sanciones para nada han provocado el efecto deseado. Entonces, ¿cómo es que con estas sanciones del Reino Unido van a frenar la utilización de poderío militar químico en Ucrania? Porque les recuerdo, peregrinos, que la utilización de cualquier tipo de poderío militar químico en cualquier conflicto en el mundo está absoluta y completamente prohibido por los lineamientos mundiales. Porque sí, peregrinos, aún en conflictos, aún en guerras, existen leyes que no se deben de traspasar, según lo implementado en la Carta Magna de las Naciones Unidas. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy sobre la utilización de poderío militar químico por parte de los rusos y cómo los británicos sancionaron a varias ramas del ejército ruso debido a esto? Pues abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque esto aquí apenas está comenzando, peregrinos. Y entonces vamos a hablar a fondo de todo este tema, porque la noticia es sencilla y muy corta, peregrinos. El Reino Unido impuso sanciones a tropas rusas acusadas de utilizar poderío militar químico en Ucrania. Esa es la noticia. Aquí el tema es que vamos a hablar a fondo de las consecuencias de las sanciones y sobre todo cómo es que planean los occidentales detener la utilización de poderío militar químico por parte del ejército ruso en contra de los ucranianos. Bueno, entre los sancionados están las tropas de defensa radiológica, química y biológica de Rusia, y además el líder de todas estas ramas del ejército ruso llamado Igor Kirillov. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, declaró que no permitirán que Rusia violente la ley internacional, incluyendo la Convención de Poderío Militar Químico. Que les digo, peregrinos, que desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han acordado prohibir total y absolutamente la utilización y bajo cualquier escenario y bajo cualquier circunstancia el poderío militar químico. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual Rusia es miembro permanente. Aquí nos tendríamos que meter al tema de qué es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos, peregrinos, que hay 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Estos 5 países siempre están en el Consejo de Seguridad, lo formaron. Están en ese lugar debido a su poderío nuclear y debido a que son los países más influyentes en términos militares, en términos de capacidad e influencia económica también. Por eso muchos países, por ejemplo Brasil, Alemania, Polonia, Países Bajos, han querido reformar este tema, porque estos 5 países tienen la capacidad de vetar cualquier resolución, cualquier tema que se esté hablando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso, la ONU no ha tomado acciones en contra de Rusia por su invasión a Ucrania, porque cuando se intenta tomar una resolución sobre este tema, Rusia inmediatamente veta este tema, debido a que tiene el poder de hacerlo por ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de forma permanente. Por eso les digo, muchos países quieren reformarlo para que se necesiten por lo menos 2 vetos
para que se vete una resolución y no solamente una. La embajada rusa en Londres rechazó estas acusaciones de que el ejército ruso ha utilizado poderío militar químico en territorio ucraniano en contra de las tropas ucranianas, calificando estas declaraciones y acusaciones como infundadas. Estas sanciones se suman, peregrinos, a las impuestas la semana anterior a 16 miembros del grupo de ciberdelincuencia ruso Evil Corp, acusado de realizar operaciones contra aliados del bloque de la OTAN. Y es que recordemos que la semana pasada dejó su cargo como secretario general del bloque de la OTAN Jens Stoltenberg. Para sustituirlo llegó Mark Rutte, que es el ex primer ministro de Países Bajos. Justo en ese cambio de mando de la OTAN hubo intentos de hackeo de información privilegiada de la OTAN por parte de este grupo llamado Evil Corp, que es del ejército ruso. Muchos lo catalogan como un grupo de espionaje que ayuda directamente a las fuerzas de seguridad del ejército ruso, que recordemos que las fuerzas de seguridad federales de Rusia en estos momentos son lo que antes se conocía como la KGB, es decir, como la CIA de Rusia. Hasta estos momentos se ha dicho que este ciberataque por parte de este grupo de espías y hackers rusos no logró su cometido de robar información al bloque de la OTAN. Sin embargo, peregrinos, lo cierto es que si el Reino Unido está tomando acciones en contra de este grupo de ciberataques de Rusia y además está tomando acciones en contra de varias ramas del ejército ruso por la utilización de poderío militar químico en Ucrania en contra de los ucranianos, a mí lo que me dice es que los rusos sí lograron entrar o provocar algún daño en la infraestructura, en la ciberestructura del bloque de la OTAN. Vladimir Putin ha reiterado que Rusia está comprometida con los lineamientos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Carta Magna de la ONU, en relación a que el ejército ruso no ha utilizado poderío militar químico en contra de los ucranianos en territorio ucraniano. Sin embargo, peregrinos, lo cierto es que cuando se descubrió los aterradores acontecimientos en Bucha y en Irpin, en dos regiones ucranianas cerca de la capital Kiev, en donde ustedes ya saben, yo no les puedo mostrar las imágenes de este tema porque no podría publicar el video, pero las imágenes son atroces. Está documentado, de hecho en la Corte Penal Internacional está documentado que efectivamente las tropas rusas utilizaron poderío militar químico para todas estas acciones, crímenes contra la humanidad que cometieron en Bucha y en Irpin, dos regiones, les digo, cercanas a Kiev. Todo esto en los primeros días de la invasión de Rusia a Ucrania. Porque recuerden que los rusos estuvieron a punto, peregrinos, estuvieron a kilómetros de conquistar Kiev, la capital ucraniana. Estaban ya en Bucha y en Irpin, dos localidades que se encuentran ya a muy pocos kilómetros de Kiev. A todo esto, peregrinos, yo les preguntaría, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que sea verdad este tema de que los rusos han utilizado poderío militar químico en contra de los ucranianos en territorio ucraniano? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que sirven de algo este tipo de sanciones? Básicamente funcionan en embargar las cuentas de banco que tienen altos mandos rusos en el extranjero. ¿Creen que sirven de algo? ¿Creen que en algún momento las sanciones van a provocar el colapso de la economía rusa a pesar de que en estos momentos no han logrado lo que se esperaba? En gran parte debido a la ayuda y al sostén económico que ha realizado China para con Rusia. Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.